ya ahí a la mano, porque hay algunas fechas que creo que son bien importantes que no podemos perder de vista. Por ejemplo, ¿qué fechas ya son muy importantes y que no podemos olvidar? Ya el 3 de diciembre tenemos lo que es el fin del ciclo y tenemos ahí la semana del 6 al 17 de diciembre, que son 2 semanas, que están marcadas como ordinarios. Y me regreso a lo que decía la última sesión. Digamos que esto no es para generarnos ningún estrés, no debe de ser así, por una razón muy simple. Ustedes ya hicieron bastante a lo largo del semestre, quienes ya hicieron esta parte, este recorrido, creo que no tienen necesidad de estresarse. Sin embargo, sabemos que normalmente ya lo que es el cierre, decíamos la sesión, el cierre es, hay que meterle velocidad, ¿no? Bueno, así como iniciamos, así hay que meterle velocidad también ya al cierre, principalmente ya estas, digamos, últimas 3 semanas, que es lo que nos resta. 3 semanas, casi ya 2 semanas, ¿no? Bueno, 2 semanas y media, digámoslo así. Entonces, pues dentro de las actividades que tenemos proyectadas, pues es importante recordar que hay un proyecto que ustedes van a elaborar. Entonces, ese proyecto que ustedes van a elaborar lo vamos a puntualizar más adelante. Y entonces ya ustedes tendrían lo que corresponde de la semana del 23 al día 1 de diciembre, ¿no? Para ir trabajando en ese proyecto. Es decir, en total tendrían alrededor de 4 sesiones para trabajar con su proyecto, lo que es lo mismo 2 semanas. Entonces ya tendrían, estamos en posibilidades de que para las semanas que corresponden a los ordinarios, ustedes se dediquen exclusivamente a estos ordinarios, ¿no? Recordar que hay que elaborar una práctica que ustedes van a elegir. Eso lo retomamos ahorita, ¿no? Solamente para que no perdamos de vista ya que estamos en el cierre. Entonces, la práctica que vamos a trabajar el día de hoy va a ser la última práctica y la vamos a integrar con lo que estuvimos avanzando en la sesión anterior, que es referente a la velocidad del sonido, ¿no? Ya ustedes estuvieron trabajando, estuvieron tomando algunos datos y con ello van a complementar la práctica que vamos a cerrar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con interferencia, este, vamos a estar apoyándonos con, con PET, es lo que hemos estado haciendo, pero antes de iniciar, y ya dicho esto, entonces a mí sí me habría gustado que tuvieran ustedes el calendario en la mano o que vayan tomando nota, para que estemos bien conscientes que de la semana que corre del 23 de noviembre, es decir, bueno, del 22 de noviembre, del próximo lunes, al día 12 de diciembre nos quedan 2 semanas y esta que está corriendo ahorita, ¿no? Entonces, estamos ya en el límite de tiempo. Y bueno, pues felicitarlos de antemano porque he sido testigo del gran esfuerzo que están ustedes haciendo, aunque a veces me queda duda, me da la impresión de que ustedes van caminando, ¿no? Creo que eso me da gusto, que van bien, que van bien. Bueno, ¿ya lo habían comentado en otras experiencias esto? ¿Nadia? Pues no, creo que no. ¿En serio no les han dicho que tenemos 2 semanas para el cierre? O sea, sí, pero no tan, tan explícito. Ok, bueno, tenemos 2 semanas pues para el cierre.
Este, creo que están conscientes entonces todos. Bueno, entonces dicho eso, pues ahora sí nos vamos a ir. Decía que teníamos dos, eh, bueno, una práctica pendiente que es referente a la velocidad de onda que había quedado desde la sesión antepasada. Nos quedaba por reportar todavía esta parte, velocidad de onda. Y tenemos también el reporte de la velocidad del sonido. Bueno, no es reporte, es nada más son las tablas, porque esa la vamos a complementar ahorita. Entonces, este, pues iniciamos con paralelepípedos. ¿Están en posibilidades de compartirnos pantalla? Sí, claro, en un momento. Gracias. Bueno, para esta práctica, primero en el resumen, pues hablamos de cómo las ondas, pues las encontramos hasta en la sopa. Entonces, que es muy importante estudiarlas para, pues para después poder comprender de mejor manera otros fenómenos físicos. Y pues planteamos pues ahora sí que valga la redundancia, un pequeño resumen de lo que se hace en la práctica. Luego, para los objetivos, el objetivo general, pues, es básicamente analizar experimentalmente la relación entre las propiedades de la onda. Y los objetivos específicos, pues, es determinar experimentalmente las relaciones que podemos encontrar entre ellas. Luego, en la introducción, pues, se habla de qué es una onda y de cómo se pueden clasificar según la dirección del movimiento de las partículas respecto a la propagación de onda. Y entonces se habla de las ondas transversales y las longitudinales. Se dan algunos ejemplos y luego se muestra una imagen, ajá, con las partes de la onda, y abajito se explica, pues se define cada una, ¿no? Y luego también se deduce la formulita de la velocidad que según lo que acabamos de definir anteriormente, las partes de la onda, pues concluimos que se calcula como lambda, la longitud de onda por la frecuencia. Y luego en el siguiente párrafito pues se explica cómo está conformado el reporte, las partes del reporte. Luego, pues en los materiales de equipo, pues nada más va el simulador. En las hipótesis pues se describe más o menos lo que uno espera que suceda. Ponemos las relaciones que creemos que van a existir, las dependencias entre las propiedades de la onda. Luego en la siguiente sección, en la metodología, pues tenemos dos secciones. En la primera está la recolección de datos, en donde se explica paso a paso los pasos para los dos casos. En el primero tenemos la frecuencia constante y la amplitud variable. Se describe cómo se configura el simulador para la toma de datos, y pues se hace lo mismo para el siguiente caso, que es la frecuencia variable y la amplitud constante. Y pues se agregan ahí imágenes de cómo se debería ver el simulador. Luego, y bueno, pues obviamente con esa configuración se toman los datos. Luego, esos datos recabados se organizan en tablas y, por ejemplo, en la primera tabla, se organizan los datos cuando la frecuencia es constante y la amplitud variable. Entonces tenemos la amplitud, la frecuencia, y se calcula el periodo. Sabemos que el periodo es 1 entre la frecuencia. Como la frecuencia es constante, el periodo también va a ser constante.
Luego se pone la longitud de onda que se midió con la reglita. Y luego para la velocidad, bueno, pues ahí abajito mencionamos que la velocidad se calcula como la longitud de onda por la frecuencia. Para este caso, como tanto la longitud de onda como la frecuencia son constantes, pues obtenemos que la velocidad pues tiene que ser constante. Y así hacemos para las demás tablas. Por ejemplo, aquí en la segunda, aquí ahora la amplitud es constante y la frecuencia es variable. Como la frecuencia es variable, entonces el periodo también va a ser variable. Y la velocidad, al tener el periodo variable y la longitud de onda variable, uno podría esperar que también sea variable, pero nos damos cuenta que el periodo y la longitud de onda son inversamente proporcionales. El caso es que siempre se mantiene constante la velocidad. Luego, para la siguiente tablita, pues se hace lo mismo, tenemos la amplitud constante y la frecuencia variable. Nuevamente, como la frecuencia varía, el periodo también va a variar. Y pues es un caso similar al anterior, la longitud de onda también varía y como son inversamente proporcionales, si una aumenta, la otra disminuye y viceversa para finalmente mantener la velocidad constante, que es alrededor de 6.2 por ahí. Luego, en las conclusiones, bueno, pues resumimos un poco lo que se hizo en la práctica. Luego se menciona cómo encontramos que la longitud de onda depende de la frecuencia y de la velocidad y que pues a mayor frecuencia menor será la longitud de onda y al revés. Entonces, pues básicamente son inversamente proporcionales. Y que a mayor velocidad de onda, pues también mayor velocidad de onda, mayor longitud de onda. Esto sí se mantiene una frecuencia constante y pues sí, tiene sentido. Si mantienes una frecuencia constante, lo que multiplicas por esa frecuencia, pues va a depender o sea, tiene que comportarse de la misma forma de la velocidad, que es lo que estamos calculando. Y pues ya creo que nada más mencionamos también que la longitud de onda pues no se ve afectada por la amplitud ni por la velocidad de propagación. Y, y pues ya finalizamos diciendo que pues gracias a esto pudimos comprender un poco mejor cómo se comportan las ondas y las relaciones que existen entre sus propiedades. Y ya luego tenemos las referencias y eso es todo. Muy bien, muy buen trabajo. ¿Sabes por qué? Porque obtienen muy buenas conclusiones a partir de los datos que estuvieron ustedes analizando, los datos que estuvieron trabajando. La verdad es que llegaron a lograr lo que se propusieron como objetivo, ¿no? Y bueno, fíjense que probablemente habría sido conveniente mencionar, bueno, entonces, ¿de qué depende la velocidad? ¿No? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de onda? Creo que eso es una pregunta que obviamente tendríamos que contestar. Todavía tenemos que hacer referencia a lo que es velocidad del sonido, y de esa nos va a platicar este movimiento naranja. Decía que únicamente nos van a compartir sus tablas, ¿no? Porque no estaba terminada, no se había desarrollado totalmente. Muchas gracias. Entonces, les pregunto al equipo de Movimiento Naranja si están en posibilidad de compartirnos sus resultados. Sí, en un momento. Gracias. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, el fin de estas tres tablas es intentar aproximarnos a la velocidad del sonido, que su velocidad es de 343.2 metros sobre segundo.
Esto lo vamos a hacer con 3 tablas en 3 diferentes frecuencias y por lo tanto pues 3 diferentes longitudes de onda. Bueno, lo intentaré explicar primero con una tabla y análogamente será con las demás tablas. Bueno, para la frecuencia 1 tenemos esta longitud de onda y sacamos 3 diferentes tiempos y en el promedio de estos tiempos sería el periodo. Para sacar la velocidad experimental del sonido es la frecuencia, ¿no? Sí, es la frecuencia por la longitud de onda y la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces sería 1 sobre esto y eso multiplicado por esto y eso nos daría esto, que es más o menos a la velocidad teórica del sonido. Claramente, en el simulador se vieron varias incertidumbres porque no es muy exacto y por eso marcamos el porcentaje de error. Al igual con las demás tablas de frecuencia que utilizamos diferentes frecuencias, por lo tanto hay diferentes longitudes de onda y pues aquí están los periodos igual y análogamente sacamos las velocidades. Podemos notar que la frecuencia no influye en el cálculo de la velocidad, porque pues siempre la velocidad teórica pues siempre va a ser la misma. Y el porcentaje de error, pues como ya dije, quiere decir qué tanta incertidumbre hubo en el análisis de datos. Ya. Fíjate, gracias, muy bien. Fíjate que veo que en la última tabla el porcentaje de error se disparó en un 5.3. Digo, no es mucho, ¿eh? Honestamente no es un error tan grande, es Sí, pero el primero fue el 5.3%. más certero. Ajá. Entonces, pienso que eso tiene que ver con las longitudes de onda. ¿Pienso? ¿Es correcto? ¿Mande? Pienso que esto tiene que ver con la longitud de onda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que es un dato, digamos, más difícil de calcular que los datos que tienes acá arriba. Sí, así es. Bueno, de medir más que de calcular. Ok. Muchas gracias. Bueno, les comentaba, para la sesión de hoy vamos a estar trabajando lo que es interferencia y pues vamos a ver, si quieren empiezo a compartir pantalla. De todas maneras, me adelanto a decirles que esta presentación ya está en los archivos. La llamé 13.2, solo por llamarla de alguna forma, ¿no? Es como continuidad del tema que hemos estado desarrollando. Y también el video que vamos a utilizar, también ya está ahí. El video se llama Interferencia. Está suelto, no está en ninguna, en ninguna carpeta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando? Digamos que la primera parte que hace referencia a calcular experimentalmente o con un simulador la velocidad del sonido y compararlo con la velocidad teórica, esta parte está ya elaborada, ya la tienen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar lo que es la interferencia constructiva, lo que es la interferencia destructiva de ondas sonoras y vamos a inspeccionar los máximos y mínimos de las interferencias. Entonces, bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por decir qué es la interferencia de ondas.
Entonces ocurre que cuando dos o más ondas se combinan en un punto determinado, se dice que interfieren y el fenómeno se conoce como interferencia. Ahora, cuando dos o más, lo que ocurre cuando dos o más ondas se superponen, pues eso depende de si están en fase o si no están en fase. Si están en fase, entonces lo que va a ocurrir es que las amplitudes se van a sumar y entonces lo que tenemos, a esto le vamos a llamar una interferencia constructiva. Sin embargo, si ocurre que están fuera de fase, entonces lo que vamos a tener es una interferencia destructiva. Y entonces la onda se va a aplanar. ¿Por qué? Pues porque las amplitudes también se van a sumar algebraicamente. Entonces lo que tenemos es que si sumamos por ejemplo, una cresta con un valle, pues entonces lo que tenemos es que la onda se va a aplanar. Entonces quiero compartirles rápidamente un video. Dura unos cuantos segundos. Voy para allá. Espero que se escuche. Usaremos este tanque de ondas que proyecta una imagen de las ondas de la superficie del agua para mostrar la interferencia de las ondas que provienen de dos rendijas cercanas. Cuando ponemos un par de rendijas frente a las ondas, se obtiene un patrón de interferencia. Bueno, hasta aquí. A ver, aquí lo que tenemos es una cuba de ondas. Entonces lo que aquí está mostrándonos el video, pues es una agitación y entonces se empieza a generar las ondas. Usaremos este tanque de ondas que proyecta una imagen de... Estamos viendo como si tuviéramos alumbrada la cuba de ondas o la cubeta de ondas desde arriba de la cubeta de ondas, tenemos un foco y entonces, y el fondo de la cubeta de ondas fuera transparente y tenemos un papel blanco, digámoslo así. Entonces, lo que nosotros observaríamos sería esta parte, ¿no? Estaríamos observando el movimiento de las ondas de esta forma. Dice, bueno, hasta ahí ya tengo esta generador de ondas en una cuba, las ondas ¿no? de la superficie del agua para mostrar la interferencia de las ondas que provienen de dos rendijas cercanas. Y luego dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si coloco dos rendijas. Vamos a ver qué ocurre con las ondas, qué comportamiento van a tener. Cuando ponemos un par de rendijas frente a las ondas, se obtiene un patrón de interferencia. Tenemos aquí un primer patrón de interferencia. Esta es la distancia que separa las rendijas. Y ahora me gustaría que observaran aquí tenuemente, se alcanzan a ver como si fueran líneas rectas esta zona de aquí. Aquí alcanzamos a ver dos líneas rectas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahí se están superponiendo las ondas, está una encima de la otra y ocurre que hay una cresta y un valle. Y entonces en esta zona la onda se aplana. Es decir, están fuera de fase. Bueno, aquí ya nos dan un dato adicional. La distancia que existe entre estas dos rendijas es de 1.5 centímetros y la longitud de onda es de 1 centímetro. Al disminuir la longitud de onda, aumenta. Bueno, aquí reducen la longitud de onda. Y
ahora lo que hacen es incrementar la distancia a 1.5 centímetros. El número de líneas nodales del patrón. Ahora observemos aquí tenemos aparentemente, aquí hay una línea recta, aquí se alcanza a ver otra, aquí hay otra, se empieza a... Esta vista de pantalla dividida muestra los patrones que resultan para las dos longitudes de onda. Aumentando la separación de las rendijas, también aumenta el número de líneas nodales. Esta vista de pantalla dividida muestra los patrones que resultan para dos distancias diferentes entre las rendijas. Bueno, lo voy a regresar y vamos a dejarlo que corra completo, ahora sí, sin interrupciones. Usaremos este tanque de ondas que proyecta una imagen de las ondas de la superficie del agua para mostrar la interferencia de las ondas que provienen de dos rendijas cercanas. Cuando ponemos un par de rendijas frente a las ondas, se obtiene un patrón de interferencia. Al disminuir la longitud de onda, aumenta el número de líneas nodales del patrón. Esta vista de pantalla dividida muestra los patrones que resultan para las dos longitudes de onda. Aumentando la separación de las rendijas, también aumenta el número de líneas nodales. Esta vista de pantalla dividida muestra los patrones que resultan para dos distancias diferentes entre las rendijas. Este video ya lo tienen ustedes, les decía, junto con la presentación. Entonces, esto mismo vamos a trabajar ahora nosotros con el simulador. Solamente que en lugar de usar una cubeta de ondas, nosotros vamos a estar usando, en lugar de usar una cubeta de ondas, lo que nosotros vamos a ocupar, pues, es, digamos, un simulador con ondas de sonido, ¿no? Bueno, me voy a ir entonces a la presentación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros queremos observar? Pues precisamente la ocurrencia de la interferencia destructiva. Es donde nosotros vamos a focalizar nuestra atención. ¿Y cuándo ocurre esta interferencia? Bueno, pues me voy a ir al simulador. Este es nuestro simulador. En la presentación ustedes van a encontrar el enlace y tenemos dos bocinas, ¿no? Entonces nosotros podemos modificar la distancia que hay entre estas dos bocinas. Aquí puedo llevarla, la vamos a trabajar con una distancia de 200 centímetros, 300 o 400 centímetros, ¿no? Bueno, entonces, voy a poder, mandar la frecuencia al máximo y voy a echarlos a andar. Si ustedes se dan cuenta, se forman los mismos patrones. Pareciera que aquí hay una línea recta, por aquí viene otra línea recta, por aquí viene una línea recta y por aquí viene una línea recta. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
voy a colocar un osciloscopio y entonces puedo observar cómo es el comportamiento de la onda en esta parte. Puedo observar que puedo contrastar esta línea recta que se forma aquí con, por ejemplo, esta parte que tengo acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las amplitudes de la onda es diferente. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que hay partes donde las ondas se están superponiendo y la interacción es destructiva, es decir, donde están fuera de fase. Y hay zonas donde las ondas están en fase. Y entonces lo que ocurre es que tenemos una amplitud máxima. Así puedo moverme y puedo ir identificando. Voy a pararlo un momentito para poder mover. Vamos a elegir ese punto, por ejemplo. Y ahora lo que voy a hacer es modificar la frecuencia. Puedo contrastar esa frecuencia. Y puedo contrastar esta otra frecuencia. Es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Les sugiero, para esta sección, les sugiero que ocupemos una amplitud máxima, porque si usamos una amplitud mínima, pues va a ser un poquito más, visualmente va a ser un poquito más difícil, ¿no? Bien. Entonces me regreso. Tengo una amplitud máxima. Y vamos a iniciar por una distancia, digamos, hasta de 100 centímetros. Una frecuencia máxima. Lo voy a pausar y voy a elegir un punto donde están una interferencia destructiva. Digamos este punto. Solo para asegurarme. Ajá. Aquí con el osciloscopio puedo identificar que en realidad se trata de un punto de interferencia destructiva. Ahora, voy a medir la distancia que existe de este punto a cualquiera de las fuentes. Entonces, tomo la distancia. Tomo esta distancia que es de 158.2. La voy a registrar como una distancia 1. Y voy a registrar también la distancia que tengo aquí. Esta es la parte, digamos, a lo mejor un poquito más detallista, donde hay que poner un poquito más. Porque no puedo mover este punto. Ya elegí este punto, que es el punto que a mí me interesa inspeccionar. Entonces voy a medir la distancia también. Es de 187, la voy a registrar. Voy a medir la longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda aquí la puedo, la puedo medir entre dos puntos medios. Para este caso la longitud de onda es de 79.6. Y entonces registro, voy a dejar de compartir, voy a registrar estos valores. En la tabla que tengo.
Entonces tengo una frecuencia 1, ustedes pueden obtener una frecuencia 1, tiene una distancia 1 que es de la fuente de la bocina al punto que ustedes seleccionen donde hay interferencia destructiva, tiene una distancia 2. Vamos a tomar una longitud de onda, la vamos a dividir entre 2 también, y vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación que nos habla de los puntos que están fuera de fase en nuestra onda o de las ondas que están fuera de fase. Entonces lo que nosotros, me voy a regresar un poco. Ocurre que las regiones brillantes, donde ocurre una interferencia constructiva, están dados con esta relación que estoy mostrándoles aquí. Pero cuando la interferencia es destructiva, estas regiones están fuera de fase y están determinadas por esta expresión. Y podemos, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y podemos, ir sustituyendo estos valores. Podemos verificar la validez de estos datos. Vamos a mantener la frecuencia constante y vamos a considerar y vamos a variar la distancia entre las fuentes. Entonces la distancia puede ser inicialmente de 100 centímetros. Mantengo la frecuencia constante y me muevo ahora a 300 centímetros. Es una propuesta, obviamente ustedes pueden considerar otras distancias. Y ahora lo que voy a hacer para contrastar también, ahora voy a tener una frecuencia 2, voy a mantener la distancia también entre las bocinas de 100 centímetros y también una distancia entre las bocinas de 300 centímetros y voy con la misma frecuencia 2. Voy a hacer los cálculos y vamos a escribir nuestras conclusiones. Me regreso con ustedes. Yo tengo que son 10 minutos para las 11. Entonces puedo pensar que podemos vernos aquí. Podemos vernos aquí a las 11:30 para que podamos seguir avanzando, para que en caso de dudas las resolvamos y en caso de no haber dudas, pues podamos ir avanzando en relación al proyecto final que ustedes van a elaborar. Si no hay comentarios, entonces nos veríamos aquí a las 11:30. ¿O les parece poco? ¿Les parece? Perdón, 12:30. Perdón, 12:30. Nos veríamos a las 12:30. Creo que es buen tiempo para tomar los datos. Incluso a lo mejor un poquito antes. Creo que podemos vernos hasta... Vamos a dejarlo 12:30. ¿Algún comentario? Ok. Ya los archivos ya están cargados y nos veríamos entonces 12:30. Sale, profe. Sale, profe. Órale.